Luego del ataque de Estados Unidos en Venezuela, la administración Trump arremete con fuerza sobre otro de sus objetivos, que es la apropiación de la isla de Groenlandia en el Ártico. El lugar es estratégico y Trump oscila entre amenazas de invasión, ofrecimientos de compra y, en definitiva, genera una crisis al interior de la OTAN y con sus aliados europeos. Pero si de crisis hablamos, Estados Unidos también enfrenta una crisis interna que va creciendo y que, si bien tiene su núcleo en Minnesota, empieza a despertar la reacción en diversos otros estados contra la violencia, la persecución y los asesinatos de la fuerza anti-inmigrantes ICE, y que nos hace preguntarnos si es posible una guerra civil en Estados Unidos. De estos temas hablaremos hoy con José Antonio Ejido. Empezamos. Bien, y aquí estamos ya con José Antonio Ejido. Él es doctor en sociología, es analista político, es profesor, ha publicado un montón sobre geopolítica también. Así que, José Antonio, te agradecemos esta participación. Bueno, buenos días en Perú y buenas tardes en Europa Occidental, aquí país de la OTAN. Ahí va, ahí va. Y allí entraremos, porque queremos entender un poco qué está pasando en Estados Unidos. Tenemos dos grandes temas que abordar, pero vamos a empezar por el tema Groenlandia, que es esta intención que viene teniendo la administración Trump hace tiempo de invadir, de tomar posesión de la isla que está bajo la égida de Dinamarca, que tiene sus pretensiones también independentistas, que está en el Ártico, y queremos entender si esto es factible y también cuál es la importancia estratégica de Groenlandia para Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que de Groenlandia el mundo sabe tan poco que el Departamento de Estado norteamericano se piensa que es un lugar lleno de pingüinos, pero ocurre que los pingüinos están más cerca vuestro que del señor Trump, porque están en el Ártico, creo que es el Polo Sur, en el Polo Sur. En la Arriba Antártida. lo que son osos blancos, no hay pingüinos, de manera que nadie sabe nada y yo no me voy a hacer groenlandólogo en 5 segundos, ¿no? Eh, ¿Cuál es el interés que tiene los Estados Unidos? Yo escucho como tres intentos de responder esa pregunta. El primer intento no me parece muy verosímil, habla de una teoría expansionista de las diversas que han circulado por el Estado de los Estados Unidos, hablando de una vocación para, no lo sé, no tengo ni idea, no me voy a meter en ese asunto, pero hay quien se refiere a algo en lo que encima tendría que ver un familiar, abuelo, no sé qué, del señor Elon Musk, que para los que hablamos castellano es Elon Musk. Bueno, un lío, un lío. Otra teoría habla de que el proceso de deshielo correspondiente al calentamiento climático, que es realmente inocultable, aunque ahora estemos pasando en Europa Occidental un frío terrible, pero bueno, parece que hay un fenómeno objetivo y eso facilita la apertura de vías de comunicación marítima que permite a China, por ejemplo, ahorrar una gran cantidad de tiempo, de carburante, de dinero en abastecer, en hacer circular sus productos exportadores a diversas partes del mundo sin tener que pasar ni por el canal de Panamá ni por otras vías. Y eso molestaría mucho a los Estados Unidos. Y los Estados Unidos quisiera, dentro de su no ocultada, no disimulada hostilidad estratégica contra la República Popular de China, frenar esa circulación, la apertura de esas nuevas vías de comunicación marítima. Ahora, esa teoría tiene un problema porque ya los Estados Unidos tienen una base de control satelital y de carácter militar en ese territorio, porque ese territorio está administrado en forma de autonomía por un país
extremadamente cercano a los Estados Unidos, que es el Reino de Dinamarca, capital Copenhague. Tanto es así que en Dinamarca su gobierno autorizó a los Estados Unidos a tener una base muy importante, no de la CIA, sino de la NSA, de otra de las 14 agencias de inteligencia norteamericanos que monitorean, espían, controlan las comunicaciones, al parecer, de la élite política europea. Bueno, eso lo hacen los norteamericanos desde Copenhague, de manera que Copenhague no es que sea precisamente la Cuba de la OTAN ni de Europa Occidental, es un país sumiso y lacayo, como son los países escandinavos, fundamentalmente desde la caída de la Unión Soviética. Entonces es extraño que teniendo, como dicen los gringos, facilidades militares en ese inmenso pedazo semicongelado y emergido que es Groenlandia, ahora se planteen un conflicto con sus propios aliados. Pero luego hay una tercera posición que la enarbolan mentes bastante brillantes y bastante respetables, que es la siguiente. Este Trump está muy mal de la cabeza. Y eso lo dice, el otro día lo dijo un enorme antropólogo francés que se llama Todt, T-O-D-N, Emmanuel Todt, que es un demógrafo y un antropólogo que él se define a sí mismo beberiano, pero que tiene un enorme predicamento en la sociedad francesa y francófona. Hace poco participó en una invitación del periódico Le Figaro de París y dijo, bueno, es que también hay que considerar que esta gente está medio loca. O sea, que no lo dice cualquiera, porque es un tipo además, especialista en las estadísticas, en ver numeritos, tiene una mente un poco cartesiana, pero él dijo, hay que considerar que esa gente no le funciona bien la cabeza y tiene un punto de irracional. Y eso se lo escuché ayer también a un politólogo veterano argentino que se llama Tilio Borón, ¿no? Que viene de ser además un académico formado en Harvard, que ha ejercido cargos académicos de nivel en la República Argentina y que es un comentarista muy responsable y muy serio, ¿no? Bueno, él dice también, esta gente hay que considerar la hipótesis de que uno de los indicadores de la decadencia del imperialismo norteamericano es que su élite política está gaga. Es decir, no sé si está gaga, tiene un problema mental. Hay por ejemplo, un neuropsiquiatra de origen mexicano, pero que ejerce su profesión en los Estados Unidos, que habla sin haber examinado directamente como médico al señor Trump, pues que tiene un problema frontotemporal, ¿no? Y da algunos indicadores en los que yo no me atrevo a reproducir, de manera que hay elementos subjetivos que son un poco extras, están un poco fuera del análisis geopolítico. El caso es que nadie hubiese creído que por solicitar, exigir la conquista y la soberanía sobre un inmenso pedazo de semihielo, vaya el imperialismo norteamericano, Washington, a debilitar la estructura militar que ha creado los Estados Unidos para controlar después de la Segunda Guerra Mundial Europa y prácticamente el mundo, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que ha hecho guerras en todos los lugares menos en el Atlántico Norte, como por ejemplo en Afganistán, que no es el Atlántico Norte, por ejemplo en Serbia, Yugoslavia y los Balcanes, que no es el Atlántico Norte, por ejemplo Libia, que no es el Atlántico Norte. Ahora parece que quieren hacer honor haciendo una guerra, pero interna dentro de la OTAN. Cosas absolutamente increíbles que a mí, si me las dicen hace un tiempo, hubiese dicho que no era posible. Pues es posible y se ha creado un lío realmente inaudito, ¿no? Y además en un contexto en el que la Casa Blanca, encabezada por este personaje pintoresco, no deja de abrir frentes militares en los que se van más allá de las declaraciones de intenciones, ¿no? Se va realmente a intervenciones militares sanguinarias de la peor época de las cañoneras, como se ha visto ahora mismo en Venezuela, en el Caribe e incluso en el Océano Índico, en las costas mexicanas, ¿no?
con decenas y centenares de muertos a manos de las tropas norteamericanas, a las órdenes del Pentágono y del gobierno norteamericano. O sea que no tengo una respuesta clara, porque creo que no la tiene nadie una respuesta clara, ni los cerebros de la OTAN, ni el gobierno danés, ni prácticamente nadie. En ningún lugar está que Groenlandia tenía que pertenecer al destino universal de estos caballeros, ¿no? De este imperio decadente, ¿no? Es interesante lo que señalás, José Antonio, porque, claro, quizás ahora en los análisis geopolíticos haya que empezar a considerar la variable, no sé si psicológica, no quiero hacer diagnósticos, pero subjetiva, individual, de los personajes que tienen el poder de decisión, y eso lo hace todo más frágil, ¿no? Porque ya vimos también lo cambiante que es la política exterior de Estados Unidos a partir de lo cambiante de las decisiones de su líder máximo, y eso también lo hace inestable. Ya no hay instituciones que logren contener. Además, Trump ha logrado demostrar que lo que él quiera se hace, y quién lo va a poder limitar. En este caso de Groenlandia, ¿cómo lo ves? Y profundizo con el tema de la OTAN. ¿Hacia dónde puede llevar esto? ¿Puede haber un conflicto dentro de la OTAN? ¿Puede significar esto el fin de la OTAN? ¿Una crisis interna? ¿Europa volverá a ser Europa y dejará de ser, no sé, cómo decirlo respetuosamente, fanáticos de Estados Unidos? Ya vimos que acordó con Mercosur, hoy se firmó acuerdos con India. ¿Qué puede desencadenar esa decisión individual y espasmódica de un Trump sin frenos? Aquí les está costando bastante a los gobernantes europeos asimilar el hecho de que la construcción de los Estados Unidos a la que ellos han pertenecido, los gobernantes occidentales, de Europa Occidental, ¿no? A las que ellos han pertenecido de manera dócil, asegurando su supuesta seguridad, cuando en realidad esta gente son herederos de imperios coloniales que asolaron con salvajes guerras coloniales, con salvajes movimientos migratorios de esclavos, siglo XVII, XVIII, XIX, cuando se prohibió la trata de esclavos. Bueno, esta gente que no tiene una trayectoria de ser blancas palomas en peligro por poderosas fuerzas del mal, ¿no? Bueno, pues esta gente está en peligro porque su protector, porque su aliado, también su jefe, también quien ocupó su espacio del liderazgo colonial del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, se revuelve contra ellos, además acusándoles de que prácticamente eran unos parásitos de la potencia norteamericana, ¿no? Cuando realmente no son pocos los beneficios que ha obtenido el imperialismo norteamericano de su control sobre Europa Occidental y su control sobre la OTAN, ¿no? Control político, exportaciones de capital, exportaciones de su tecnología. Es decir, la potencia norteamericana se ha enriquecido su clase dominante a través del manejo de la OTAN, sabiendo que estos europeos acataban sistemáticamente sus orientaciones. Bueno, pues este esquema que tenía una cierta racionalidad, una racionalidad tenebrosa, malvada y maligna, basada en la mentira permanente, porque han estado justificándose sobre la base de que el Pacto de Varsovia, es decir, el socialismo real europeo, iba a invadirles, pero es que primero salió la OTAN, después se descubrieron planes de atacar a la Unión Soviética con bombas atómicas en los años finales de los años 40, y después salió el Pacto de Varsovia como una defensa frente a esta gente. Y se ha demostrado que una vez caído el Pacto de Varsovia, quien ha lanzado guerras ofensivas ha sido la OTAN, siempre bajo impulso norteamericano. Los Balcanes, Yugoslavia fue un caso paradigmático. A veces los norteamericanos han atacado sin recurrir a la estructura de la OTAN. Por ejemplo, las guerras contra Irak.
Pero la OTAN le ha permitido a los Estados Unidos mantener un control político a través de operaciones encubiertas en las que siempre los colaboradores eran los gobiernos de Italia, de Francia, de Bélgica, de Holanda, de Alemania Occidental y del Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y después asociando a otros países del sur europeo para consolidar gobiernos muchas veces reaccionarios. En la dictadura asesina de Franco, en la que tuve la desgracia de nacer, solo se prolongó gracias al apoyo que dieron los norteamericanos y la OTAN a este régimen excluido de las Naciones Unidas, porque era el único régimen genocida hitleriano del eje llamado, ¿no? Aliado de Hitler, con las manos llenas de sangre de lo mejor del pueblo español, solo se prolongó gracias, como te digo, a la OTAN y a los Estados Unidos. Entonces, este esquema que aseguraba el poder de la clase dominante norteamericana, la rompe la misma clase dominante o un elemento que está en pugna con otras corrientes de la oligarquía norteamericana, pero que se está imponiendo como un factor que desestabiliza lo que ellos han construido. Yo estaba leyendo el informe de la Seguridad Nacional que ha escrito los ideólogos del trumpismo, porque este señor es un trader de la bolsa y un gángster de los bajos fondos de Nueva York. Es decir, no se sabe que Al Capone escribiese ningún texto geopolítico. Bueno, pues el señor Trump está a su nivel, a su nivel. El tipo acusado de las cositas del señor Epstein, su amigo, como se llame, el infame aquel, y luego el organizador de los certámenes de belleza femenina, que no era más que una manera además de insultar a la condición femenina, un tipo realmente infame, incapaz de escribir 2 líneas, del que se discute mucho su coherencia, la coherencia de las ideas de sus discursos, no es capaz de escribir nada, pero ha dejado a su equipo escrito un documento bastante significativo de cómo ellos desprecian a la humanidad y cómo quieren mantenerse, digamos, como el país más rico y más poderoso del mundo, dicen, unas cuantas décadas más. Es decir, Hitler hablaba del Reich de los 1000 años. Estos hablan de mantener su fiesta unas pocas décadas más. O sea que hay que entender también este caos dentro de la desesperación de una clase dominante que se sabe que tiene los días contados, pero a la vez que tiene la capacidad nuclear, militar, tecnológica, para llevarnos a toda la humanidad entera, a toda la especie humana y si puede a toda vida biológica en el planeta, al abismo o al cubo de la basura al que le va a condenar la historia, claro. Y quizás a la desaparición también vital, ¿no? Biológica, ¿no? Y es el José Antonio, problema. José Antonio, antes de pasar al siguiente tema, te pediría a qué crees que debemos prestar la atención sobre el tema de Groenlandia. En los últimos días hubo una baja de decibeles de Trump diciendo que no iba a haber un ataque militar, que ya había un preacuerdo con la OTAN, como si Mark Rutte y Trump pudieran decidir por sobre el Reino de Dinamarca, por sobre la Unión Europea, por sobre el pueblo de Groenlandia. ¿A qué debemos prestar atención? Sigue estando ahí la excusa de Rusia y China, del fantasma de Rusia y China en el control del Ártico. Hay cuestiones también de interés por recursos naturales de la isla. Trump seguirá avanzando sobre su idea de colonizar Groenlandia o esta desescalada es sostenible. ¿A qué debemos prestarle atención? A mí me parece que Groenlandia no ha tenido nunca ninguna importancia geopolítica ni de ningún tipo. Probablemente allí llegaron los vikingos desde Escandinavia, que llegaron al continente que hoy se llama América, mucho antes que Cristóbal Colón, pero ahí llega su importancia. Ahí creo que hay 50.000 personas y se acabó, ¿no? La isla probablemente más grande del mundo. La cuestión es que ahora, y eso sí que se hablaba mucho hace un año, es la reivindicación también muy sorprendente de este poder, de este grupo de poder encabezado por este caballero, de incorporar como un estado 51 a su país a Canadá. Canadá es
una estructura que heredera del imperio colonial británico, que todavía tiene lazos de control militar con el Reino Unido, ¿no? Todavía reconoce como jefe de Estado, aunque sea simbólico, al rey del Reino Unido, de Inglaterra y de Irlanda del Norte. Bueno, pues en estos momentos lo que plantean los norteamericanos es un conflicto en el que incorporen a todo Canadá a los Estados Unidos. Y Canadá es uno de los 3 países, digamos, de América del Norte, unido por lazos de libre comercio, y con Canadá, además, lazos de pertenencia a la OTAN, y además su élite es una élite conservadora, reaccionaria, en realidad totalmente sometida a los Estados Unidos. Se hablaba mucho de Canadá con los abuelos, los abuelitos, la generación segunda generación anterior de los neonazis que tomaron el poder en Kiev en el 2014. Bueno, pues ellos son herederos o descendientes de las bandas de asesinos nazis ucranianos que fueron recibidos muy cariñosa y hospitalariamente por Canadá, aunque habían sido sus enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Canadá ha sido un bastión de la lucha antisoviética, de la lucha anticomunista, de la lucha contra los pueblos, contra la paz, contra la democracia y a favor del fascismo internacional, ¿no? Entonces, que este país aliado y sumiso sea amenazado por el señor Trump de convertirse en una nueva pertenencia de ellos, no deja de ser absolutamente imprevisible y asombrosa. Es decir, el actual grupo dirigente, en lugar de cohesionar al grupo de países que le siguen y que aceptan sus orientaciones, busca destruir la unidad que habían construido desde la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos, cuando desplazan a Londres como el centro del capitalismo colonial mundial y también a París, ¿no? Y por supuesto, Alemania había sido destruida militarmente, fundamentalmente por el esfuerzo militar soviético, ¿no? Bueno, entonces, esta estructura sí que se fundamentó en un acuerdo de estas potencias capitalistas lideradas por Estados Unidos con la fundamental potencia que destruyó el nazismo, que fue la Unión Soviética, y sobre la base de este acuerdo surgió la Carta de las Naciones Unidas y las propias Naciones Unidas, que más o menos han servido para defender algunos principios unánimemente reconocidos, como por ejemplo la extensión de los derechos liberales a los derechos sociales, ¿no? No solamente se trata de que la gente vote, no solamente se trata de que los ricos voten, que era lo que decía la Revolución Francesa, dice no al sufragio universal de los ricos, el que no tiene fortuna no vota, que era también una manera de proseguir con cierto sufragismo feudal, pero no me voy a alargar mucho sobre eso, sino que lo que ocurre es que es asombroso, no deja de ser asombroso, que este nido de nazis ucranianos que escaparon del proceso de Nuremberg y de pagar sus deudas con la humanidad en función de los enormes crímenes que cometieron ellos en Ucrania, en la Unión Soviética y en el este europeo, los criminales nazis ucranianos fueron más sanguinarios que los alemanes y fueron protegidos por los canadienses, además de por Alemania Occidental y los norteamericanos menos. Incluso hay algún político canadiense que desciende de esa camarilla de asesinos nazis. No tienen otra palabra, ¿no? Entonces, que este país tan sumiso sea desestabilizado por que ellos desestabilicen Venezuela o México o Irán o Colombia, tiene una lógica. Son países que no aceptan la doctrina Monroe, que desean el desarrollo autónomo, desean una política industrial propia, desean controlar sus recursos naturales, desean ser soberanos para relacionarse con China y con Rusia como les dé la gana. Entonces, eso lo quieren aplastar a punta de bomba o de golpe de Estado, que es lo que siempre han hecho, Antes de que existiese la CIA, ya estaban dando golpes de Estado y comiéndose, por ejemplo, la mitad de México, ¿no? El antiguo reino de Nueva España. Bueno, creo que se comieron el 40% de lo de siempre, eso es normal. Pero que a sus estados más vasallos y más cómplices
los amenacen también. No tengo una explicación clara que dar y reconozco un cierto fracaso como analista geopolitólogo, la verdad. Tengo que volver a estudiar más. No, más que, que quizás ahí vuelve a ingresar la variable del personalismo, del estilo violento, impune, las ansias de poder y de hasta narcisismo de estos liderazgos de ultraderecha que tenemos en varios lugares, pero que con Trump se están dibujando de manera más explícita. Y ahí voy a tratar el último tema de hoy, es ¿cómo ves si esto también empieza a aparecer en la interna de Estados Unidos con el conflicto que hay con el ICE, con esta casa de migrantes e incluso de ciudadanos blancos estadounidenses que ayuden a migrantes o se rebelen contra esta idea, con el epicentro hoy en Minnesota, pero con muchos estados, tanto en las administraciones como entre la ciudadanía que empieza a rebelarse y a resistir contra estas políticas sumamente violentas. ¿Cómo estás viendo esto? Y te pregunto, ¿es posible una guerra civil en Estados Unidos o quizás ya empezó? Bueno, es un término periodístico recurrente, ¿no? Lo de la guerra civil. Pero para haber guerra civil tiene que haber ejércitos enfrentados, ¿eh? Ejércitos que controlan territorios. No creo yo que la protesta de la población desarmada, bueno, iba a decir desarmada, pero es que en Estados Unidos no está nadie desarmado, ¿no? Es decir, hay una violencia policial evidente, pero es que un funcionario de policía se encuentra con que su gobierno permite a cualquier ciudadano llevar un arma, lo cual, en fin, no quiero justificar nada, pero hay que imaginar también el nivel de estrés que representa controlar a una población, cada uno con la posibilidad de tener un arma legal. Son las locuras de un país que siempre ha tenido mucho de irracional, ¿no? Y de loco completamente, ¿no? Bueno, entonces, es una sociedad, la norteamericana, compleja, porque yo creo que son casi 300 millones de habitantes. En Europa Occidental lo que hay más bien son lacayos, adoradores del modelo norteamericano, que es un modelo absolutamente repulsivo, absolutamente repulsivo. Hoy le estaba escuchando en un canal de los opositores venezolanos cómo se han dedicado a dar caza a los latinoamericanos que cuando son asesinados no aparecen muchas veces en la prensa ni ninguna estadística, pero cuando empiezan a asesinar a blancos protestantes anglófonos, entonces ya es un gran escándalo, ¿no? Pero bueno, esta gente se ha basado en la esclavitud, en sus guerras internas, en arrebatar la tierra a la antigua Nueva España, el México independiente. Entonces, y además todo lo hacen en nombre de Dios. Ellos, como el sionismo, se creen predestinados por la autoridad divina, que no existe, no hay autoridad divina en el mundo, ni en el universo, pero ellos la invocan para justificar su destino universal. Y todavía en la era de la supuesta revolución cibernética, pues ahí están invocando, como hacía Amon-Ra, ¿no? Como decía Akenatón, ¿no? Hace probablemente 4000 años, que en Egipto dijo que había un solo Dios, no existía no era verdad digamos, panteón de los diversos muy simpáticos y muy inexistentes, claro, dioses egipcios, y que él representaba al rey, al dios Ra, ¿no? Bueno, pues han pasado 4000 años y volvemos otra vez a la potencia norteamericana invocando al dios Ra, al dios no sé dónde, para justificar todos sus crímenes. La Revolución Francesa es una revolución fundamentalmente atea. El desarrollo de China se hace en el confucianismo, que plantea la necesidad de tener una moral social, una moral humana, no que del cielo nos van a llover todo tipo de... No, eso lo dejamos, yo personalmente lo dejo al estudio arqueológico, que me interesa mucho, y a la egiptología, ¿no? Todos los dioses, todos los pueblos han tenido necesidad, cuando no interpretaban lo que les pasaba ni la naturaleza, invocar a divinidades. Bueno, pues estos señores invocan a divinidades, entonces están a ese nivel
Pero hay otro nivel que atraviesa, de conflicto que atraviesa, no solo las clases dominantes, los diversos grupos dominantes que están atacándose entre sí por motivos económicos. Chevron contra la ExxonMobil, Musk primero aliado de Trump y después contra. Hay necesidad de un estudio importante de eso, pero hay una rabia en un sector creciente de la población y la posibilidad de que eso se exprese en una bajada del nivel electoral de los Estados Unidos, que 70 millones de personas le voten a una especie de ser humano como Trump, habla muy bien de los problemas que tiene esa sociedad, ¿no? Pero guerra civil no parece que vaya a haber. Lo que sí hay es una oposición que se expresa en la calle, se expresa en fines de semana con miles de manifestaciones en contra, por ejemplo, de la intervención brutal norteamericana trumpista contra Venezuela, en contra también de las actuaciones de esta policía racista, que además está expulsando a la mano de obra que había generado la riqueza de este país. Ya le dijo BlackRock, este inmenso fondo financiero, que está de acuerdo con Trump menos en una cosa: la agricultura y los servicios norteamericanos requieren de los millones de latinoamericanos pobres que ahora están sacando a patadas la policía gestapista que parece que les molesta mucho que les llamen gestapista, pues les vamos a llamar gestapista. El señor Bovino, pobres vacas, ¿no? Que tengan que ver con... Las vacas son los seres fantásticamente agradables y inofensivas, ¿no? Entonces este gestapista Bovino dice que sí, que están cumpliendo la ley, ¿no? Entonces hay, lo que sí hay, no toda la sociedad norteamericana es una sociedad drogada, hay también valores morales reales y compromiso con la humanidad en una parte importante que no suele aparecer en los medios de comunicación. Ahora mismo ha fallecido un historiador marxista, Michel Parenti, sumamente brillante, que fue expulsado de las universidades porque se opuso a la política criminal de su gobierno. También le pasó a Rich Mills, un sociólogo que tuvimos el honor de estudiar, que hablaba de la élite del poder, the power elite, ¿no? O sea que en esa sociedad tenemos que buscar las claves de interpretar esa sociedad, porque a mí reconozco que no me ha gustado mucho acercarme a esa sociedad porque siento una cierta repulsión hacia su comportamiento, hacia sus valores, pero no niego el mérito que tienen ciudadanos honorables o masas grandes de ciudadanos que son capaces de oponerse a esta locura que golpea al mundo y golpea a su propia sociedad, ¿no? Hay que estar un poco atentos y yo creo que hay que potenciar que la gente estudie en los Estados Unidos. Yo he conocido profesores cubanos, expertos muy acuciosos de la realidad estadounidense, porque claro, es el enemigo tradicional que tienen enfrente y no pueden no estudiarlo con mucho detenimiento, con mucha objetividad y con mucho cientifismo, ¿no? Afortunadamente yo no tengo esa necesidad académica de estudiarlos, ¿no? Pero rindo honores a Michel Parenti, los artículos de Chomsky, los trabajos del economista Víctor Perlo, bueno, etcétera, ¿no? Incluso Abraham Lincoln, sobre todo porque en nuestra guerra civil se presentó una brigada de heroicos voluntarios norteamericanos a defendernos del fascismo, se llamaba Abraham Lincoln. Solamente por eso ya Abraham Lincoln merece mi respeto, ¿no? Para terminar, José Antonio, agradeciéndote tu tiempo, esto que hablábamos antes de que parece que nada ni nadie es posible, puede ponerle un límite a Trump, ¿no? Porque el derecho internacional, porque el sistema de organismos internacionales parecen muy debilitados frente a su voluntad de avanzar y que no haya resistencia. ¿Crees que por ahí puede venir el resquebrajamiento de su poder y estilo violento a partir de la crisis interna en Estados Unidos y la resistencia, las protestas, la baja electoral, la rebelión interna? ¿Puede ser la punta que permita bajarle un poco ese poder que hoy parece ilimitado? Es que Trump, al parecer, tiene problemas de salud, por un lado, inocultables, pero por el otro lado, expresa también una realidad de la sociedad norteamericana, de la clase dominante, de la clase capitalista. O sea, detrás de
de Trump hay lo que se llama, de una manera yo creo que incorrecta, estado profundo o estado oculto. No tiene nada de oculto. Ya lo decía Rich Mills en un libro de los años 60, la élite del poder. Cómo se organiza la élite del poder norteamericana y se seguirá organizando de una manera que se puede conocer perfectamente. No tiene nada de secreto ni de oculto. Si desaparece este personaje estrafalario, hay que preguntarse si va a desaparecer la corriente que representa, porque es una corriente que también está atravesada por un montón de contradicciones y de una oposición creciente. Un tal Bannon, que es uno de los ideólogos de la primera parte, un tal Tucson, un periodista que lo apoyó y que ahora lo combate. O sea, eso hay que considerar lo que pasa en las elecciones, los intereses de las grandes corporaciones, que son las que dirigen, porque no sé si visteis la reunión de los grandes petroleros que convocó en la Casa Blanca, creo que el día 7 de enero, claro, a mí me rompió los esquemas, porque yo pensaba que la ExxonMobil iba a aplaudir lo que decía, lo que había hecho esto de secuestrar a Maduro, porque la ExxonMobil salió porque no estaba de acuerdo con Chávez en la ley de hidrocarburos. Bueno, pues la ExxonMobil y la Halliburton, que es una empresa de recursos de servicios a la industria petrolera, se llegó a quejar de lo que había hecho Trump para obligarles a salir y no darles facilidades y hacer que la propia industria petrolera venezolana, como fruto de las brutales sanciones, ha quedado en un estado de obsolescencia que les obliga a ellos mismos a hacer unas inversiones que no están dispuestos a hacer. De manera que hubo una contestación del poder económico en el que se supone se apoya Trump para lanzar sus operaciones piratescas y filibusteriles. Entonces, ¿a quién está representando este tipo? ¿Hasta dónde le van a permitir adelantar sus locuras? Si el mismo poder del alto capital se opone a estas locuras por la inestabilidad y las consecuencias luego ingobernables que eso produce, ¿no? Pero luego la humanidad ha encontrado una manera un poco vil de contener a este tipo que es halagarlo, halagar sus bajas pasiones. Por eso la FIFA se inventó un premio por la paz, porque han visto que tiene un ego tan ridículo que los políticos y las instituciones del mundo que buscan congraciarse lo halagan, como si sería, qué bien toca usted el instrumento, señor Nerón, qué hermoso es su caballo, señor Calígula. Entonces está arrastrando por la indignidad toda la humanidad, pero sí consiguen contener al Calígula y al Nerón este salvaje, ¿no? Para que no termine de quemar la humanidad. La humanidad está muy preocupada por las cosas que hace este señor. José Antonio, te agradecemos tu tiempo y tu claridad. Seguiremos conversando seguramente de estos temas. Os agradezco mucho, un saludo muy grande. Gracias. Gracias, José Antonio, y nos despedimos también de quienes te están mirando. Sepan, como siempre, pueden compartir este video, comentarlo y pueden seguirnos en redes porque estamos al día con las 5 noticias de cada día para seguir cubriendo estos temas de geopolítica, de economía, de política, de América Latina en particular, con el énfasis allí puesto. Así que hasta la próxima. Gracias, José Antonio.